se iba a unir con la de la otra sesión, o sea, con la de la otra sección. ¿Con cuál? Con la sección del profesor José Sala. No, yo esta clase, según entiendo, con la profesora Vanessa. Ya. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya, disculpen la interrupción. Lo que decía yo, requerimos el diagrama para ver qué situación es a la cual nos enfrentamos. Si este documento existe, una vez que me lo entregan, este documento pasa a ser una evidencia. Entonces yo lo solicito, me quedo con él, y este documento es la evidencia de la situación con la que yo inicié mi labor, yo auditor. Si el documento existe, la tarea es averiguar qué es lo que está ocurriendo en el interior. Esto tiene un inicio, ¿cierto? Empieza el flujo, se desarrolla el flujo de las actividades y al final, revisando, yo debo determinar qué está ocurriendo. ¿Está bien lo que está aquí? ¿Se está realmente haciendo? ¿Lo que está aquí es lo óptimo? ¿Se podría mejorar? Son muchas preguntas las que salen y saltan pero ninguna de esas cosas las podemos establecer nosotros mientras no hagamos un paralelo entre lo que está ocurriendo en realidad y lo que dice el papel. Ese es un escenario. Ahora, ese es el escenario, entre comillas, más deseable, podría decir, porque habría como una base. Solo que yo eso no lo puedo modificar por ningún motivo. Luego, una vez determinado que este documento está bien, efectivamente cumple con todos los elementos y el desarrollo de las actividades del interior está bien esquematizado, empieza el otro proceso, que es establecer qué tan eficiente es este proceso. Una cosa es que el documento refleja que efectivamente lo que dice que se hace, se está haciendo. Después vamos a ver qué es lo que debiera hacerse. ¿O está bien que se haga? ¿Está bien hecho así? ¿Podemos mejorarlo? Son varias las preguntas. Y ahí viene toda una interacción del auditor con los actores de cada departamento, de cada área de la empresa que estamos auditando. Entonces, como dije yo, que ustedes deben saber mucho, los auditores habitualmente no llega a uno, siempre se habla de los auditores. Entonces se distribuyen las tareas y van entrevistando a cada una de las personas y se fijan en los flujos y como ustedes saben, esto tiene que ver mucho con las evidencias. Yo no puedo aseverar algo si no tengo una evidencia. Ejemplo, me tocó auditar al área de informática, donde se controlan todos los procesos y además están los servidores, está la sala de servidores donde se resguardan todos los software y todo lo que ocupa la empresa al interior. Bueno, ocurre que entramos a esa sala y nos encontramos con que aquí al lado del teclado o al lado o encima de los procesadores hay un envase de Coca-Cola a medio consumir. ¿Cuál es el punto? Claramente eso no puede ocurrir. Entonces, hoy día es más simple porque saco una foto con la fecha de hoy, la hora, y lo informo. Y si viene el encargado del área me dice, y bueno, cuando volvemos no está eso aquí, claramente el funcionario se dio cuenta, lo retiró, me va a decir, bueno, ¿qué estáis haciendo? Aquí está. Entonces eso va a generar alguna acción a tomar, alguna acción correctiva a tomar, a corregir eso. Eso es en el tema de la llegada. El otro escenario es que nos encontramos con que el diagrama no está graficado en ninguna parte, no existe. Es similar al anterior, solo que tenemos que volver atrás.
Tenemos que ir un poco más atrás. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer, igual hacer la inspección, igual hacer las entrevistas, igual conocer el proceso en cada una de sus partes, y una vez que conocemos eso, empezamos a definir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a graficar y cuáles son los pasos a determinar. Un tema muy importante es que cuando yo voy a diagramar un proceso, debo determinar el alcance que va a tener. Vale decir, inicio, tengo que recolectar cuáles son los pasos que ocupa cada uno de esos elementos, y después de eso determinar que lo voy a diagramar. El término diagramar lo han escuchado muchas veces, pero se refiere exclusivamente a que existe una cantidad importante bastante alta de símbolos en los cuales representan algo dentro de un diagrama de flujo tradicional o flujograma. Tenemos un óvalo, un ovalado, que es el inicio de cada proceso. Cuando ustedes encuentran un rectángulo con sus puntas perfectamente, ¿cómo se llama?, en ángulo recto, este rectángulo va a representar un proceso, una acción. Si esto es, el rectángulo está así, no me acuerdo cómo se llama, eso es una entrada de datos, ¿cierto? Cuando encontramos un rombo, esa es una toma de decisión. Entonces es fundamental conocer los símbolos con los que yo voy a graficar el proceso. Aquí vamos a ver algunos ejemplos y definiciones de cómo podemos llegar a hacer eso. El primero es un ejemplo muy simple que tiene que ver con la entrada de una llamada. Me imagino que ustedes, en las empresas que ustedes trabajan, tienen un servicio de alguna persona que recibe las llamadas y las deriva a quien corresponde. Entonces, en ese caso, nos vamos a encontrar con algo relativamente parecido a esto. Ya, aquí dice flujogramas, escuchar, tomar notas sin cambios, entregarla a la administración. Un flujograma es una representación gráfica de la secuencia de actividades en un proceso. El proceso es el que estamos definiendo, el cual va a ser auditado. Yo puedo auditar dentro de la empresa muchos procesos, así como deben haber escuchado también el concepto de cuando las empresas se certifican en ciertos procesos y en otros no. Entonces, habitualmente es una auditoría la que se le hace a ese proceso, y si cumple con todos los elementos que están requeridos, eso va a permitir que esa empresa en esa área, en ese proceso, esté certificada. Y otras son auditorías que son para determinar cuál es la falencia que tenemos, cuáles son los elementos que se podrían corregir. Así que, dependiendo del motivo por el cual nos vamos a intervenir este proceso, va a ser el resultado que vamos a esperar. Aquí tenemos algunos símbolos. Como les decía, este es entrada-salida, vale decir, este indica cuando empieza el proceso y cuando termina. En ambos casos debe estar establecido. Cuando empieza el proceso y cuando termina. ¿Por qué lo hago de arriba a abajo? O de izquierda mía a derecha. Porque así está establecido el flujo de los procesos y la normativa que determina esto. En la parte en la que a ustedes se les exige conocer cómo diagramar, eso lo conversamos la semana pasada respecto de la norma 315, que es una norma internacional, que indica que debiera poder diagramarse un proceso, cada uno de los procesos de auditoría. ¿Voy muy rápido? ¿Eh? Ok. Este determina el principio y el fin de cada proceso. Esto determina una actividad al interior del proceso.
Este, como les decía, es una toma de decisión que habitualmente tiene dos salidas, ya sea por sí o no. Es una condición, una condicionalidad. Y este rectángulo con curva abajo determina la utilización de un documento. Si estoy auditando un proceso de contabilidad, podría ser esto representar una guía de despacho, una factura, una nota de venta, una nota de crédito, esas cosas. ¿Ok? Aquí habla de el sentido del flujo, correcto. ¿Es el sentido hacia la derecha o hacia abajo? Esta llave, Perdón. ¿sí? Siempre va a ser hacia la derecha o abajo. ¿De izquierda a derecha o hacia abajo como por caída libre? No sé si... Pero la decisión de sí o no, por ejemplo, siempre Lo va a determinar del espacio que requiera. Ese es un punto. Va a determinar del espacio que requiera la condición que yo voy a tomar. A veces el no significa fin de proceso, podría. Y el sí viene con una gama de diseño adicional bastante más amplia. O viene al revés y este vuelve al inicio, el rigor debería llegar aquí, porque esto ya partió, a la actividad a realizarla de nuevo. Eso es cuando tengo una condición que se cumple si haga esto o bien haga esto otro. Aquellos que alguna vez han hecho algo en Excel, por ejemplo, conocen las sentencias condicionales, que dice, si esto es igual a esto, haga esto, de lo contrario, haga esto otro. Que habitualmente son como dos condiciones. Estos son como bastante básicos estos símbolos, pero son los casi fundamentales para iniciar un proceso. Disculpe, ¿la llave qué significa? No había. La llave habitualmente indica, el sentido de la llave indica que esto que está incluido en la llave, ya sea aquí o si estuviera acá, sería esto. Este texto se refiere a lo que está incluido en la llave, no a todo el proceso, no a todo el flujo. Se refiere a lo que la llave está estableciendo. Así que eso es súper importante. La llave abarca el espacio al cual el texto se refiere. O sea, ahí sale, por ejemplo, de decisión, va a tener que ver solo con la decisión. Claro, estos son comentarios, ¿ah? Son comentarios, recordatorios, porque alguien cuando vea eso debe entenderlo. Para el condicionante se usa la figura de decisión, ¿no? Para la condición, sí. Sí. Básicamente esto es como el inicio, estos son los comandos o símbolos que se utilizan para, algunos de los símbolos que se utilizan para realizar un diagrama. Ahora, aquí está. El diagrama de flujo enseña visualmente la etapa de un proceso y sus interrelaciones. Está claro. Aquí parte, estas son las etapas que están establecidas y cómo se relacionan una con la otra. Las actividades al interior. Donde comienza el proceso, todas las actividades que se realizan, todas las decisiones que se hacen. Los tiempos de espera. Para eso también hay un símbolo. ¿Cuáles son los resultados y dónde termina el proceso? ¿Se acuerdan que el proceso parte con un símbolo relativamente circular y abajo termina con ese mismo símbolo? Eso es lo que tenemos que lograr llegar a determinar. ¿Cuáles son los elementos que vamos a usar? Pero aquí yo encuentro que es mucho más fundamental que seamos capaces de, en el análisis previo a esto, al uso de los símbolos, determinar que el elemento y el alcance que yo voy a utilizar sea el correcto. Yo soy informático, entre paréntesis. Nos pasaron mucho de esto. Y en informática hay una sigla antigua que, como ven ustedes, yo soy antiguo, que se llama GIGO, G-I-G-O, que es Garbage In, Garbage Out. O sea, si entra basura, lo que va a salir es basura.
Vale decir, si la entrada de datos o la estructura que yo diseñé o el alcance que determiné no es el adecuado o es de mala calidad, el resultado claramente no va a ser bueno. Por eso yo aquí les hago mucho énfasis en el penseque del cuento. ¿Cómo vamos a diseñar? ¿Qué es lo que vamos a llevar como alcance de este proceso que vamos a diagramar? Chicos, yo los veo que están anotando, pero esto va a quedar a disposición de ustedes en el ¿cómo se llama eso? En el portal, en la plataforma. Gracias. Pero si quieren tomar nota, por supuesto. No todas las cosas están dichas ahí. Un proceso. Aquí está la definición de un proceso. Una de las definiciones. Es un conjunto de actividades o eventos coordinados y organizados. Cuando ustedes están en una empresa, por defecto, hay muchas cosas que se generan porque son de pura lógica. O sea, si yo voy a vender un producto, tengo que tener un cliente. Ese cliente me tiene que comprar. Yo tengo que decirle al señor de la bodega que me prepare ese producto para poder entregárselo al caballero. Y este señor tiene que venir a buscarlo, me tiene que pagar y se lo lleva. Esos son de pura lógica. Eso es lo que por defecto está establecido. Pero al interior de cada uno de esos procesos es lo que nosotros tenemos que diagramar. Este es una definición, pero no es toda la definición. Al interior de esto tenemos tomas de decisiones, documentos, nos encontramos con situaciones que vamos a tener que corregir o graficar al minuto de realizar el diagrama de flujo o flujograma. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo simple. Preguntan por una persona. No sé si lo logran ver bien. Está medio borroso, parece. Claro, un poquito pequeño. Sí, ni yo lo veo. Pero voy a tratar de... no lo voy a leer de acá. Me pasaba lo mismo ya, pero... Aquí dice que preguntan por una persona, respondo y paso a la llamada. Ese es como el macro proceso, por decirlo. En el fondo, ¿por qué? Porque están preguntando, hay una llamada, yo naturalmente la tengo que responder, y después defino si paso o no la llamada. Y al principio dice, pregunta por una persona. El siguiente es responder si está libre, si está o no libre, y preguntarle quién es. Y aquí vienen diseños de ¿está libre o no está libre? Depende por el lado que vaya. Si está libre, ¿es una persona habitual que llama? Si es habitual, no es habitual. Entonces preguntémosle el motivo. ¿Por qué está llamando? Si es una persona habitual, le voy a pasar la llamada. Por ejemplo, al dueño o al gerente lo está llamando la señora, es habitual. Le paso la llamada. Si esto fuera venta, la persona está libre, si es un cliente, no, le voy a preguntar cuál es. ¿Cuál es el motivo? Y de aquí voy a seguir el flujo. Y aquí hay algunas muestras de elementos que no están bien. Por ejemplo, todo proceso debe estar ligado, porque hablábamos de interrelación entre las actividades. Y aquí, cuando esto dice preguntar el motivo, y aquí dice, puedo responder sí, dar respuesta. Y ese símbolo significa, ¿y después qué? ¿Qué pasó aquí? Quien diseñó esto no lo terminó, no cerró los ciclos, porque esto podría eventualmente tener un retorno a alguna parte. Oiga, vaya a preguntar de nuevo, cambie de sección, pregunta a Juanito Pérez, qué sé yo.
esos son los elementos a los cuales nosotros tenemos que aportar. Esto podría ser, eventualmente, una muestra de con qué nos podríamos encontrar. Cuando está diagramado el proceso, sí está. A ver, fácil. No lo voy a corregir. Pero voy a ir a donde la persona que responde y me voy a sentar al lado. Voy a esperar que entre una llamada. ¿Qué hizo? Hizo esto. Ahí está libre, sí. ¿Y después qué? Ah, no, no está libre. Y vamos a llegar igual a una situación. En alguno de estos pasos vamos a llegar a definir que no quedó cerrado el ciclo. En ninguno de estos casos quedó cerrado el ciclo. Y al final, un proceso, o sea, una actividad más, y le dieron el fin. Que esto está, se supone que iniciando, cerrando el diagrama de flujo. Esto es lo que se conoce como diagrama de flujo tradicional. Este es el más clásico de todos, el que habitualmente, sobre todo los que trabajamos y hicimos informática, nos tocó hacer. Este es el diagrama más clásico porque era muy simple graficar cuáles eran los pasos cuando uno estaba diseñando un sistema computacional. En el caso de ustedes estamos hablando de interacción con personas, con interrelaciones con departamentos, con áreas, con secciones. Entonces nos vamos a encontrar con cosas bastante más intrincadas. ¿Alguna consulta, perdón? Esas ramas que me dice que quedaron sueltas, si hubieran sido el fin, tendrían que haber señalado que luego venía el fin, ¿no? Que aquí, a lo menos debió haber dicho qué pasaba si esto llegaba hasta acá, porque aquí esto es una actividad. No está indicando que es un cierre o que aquí se pierde. Entonces aquí claramente, bueno, esto está hecho a propósito, por supuesto. Está hecho así, de tal modo que podamos determinar que eso es un diagrama de flujo incompleto. Adiós. Y aquí nos encontramos en un flujo gráfico. Este se ve bastante más completo. Y acá abajo hay algunas explicaciones de los símbolos que se están utilizando aquí en el interior. Ustedes pueden ver que están las columnas establecidas. ¿Ya? Y lo que tenemos ahí son las secciones o áreas de la empresa. Por ejemplo, donde está el usuario, compras, proveedor, almacén de materiales y contabilidad. Y de alguna forma este flujo de diagrama va a conectar los pasos al interior de este proceso y los va a interrelacionar. Entonces nos vamos a encontrar con que no sé si hay alguna duda respecto de la simbología. Que no se ve, profe, pero... Sí, por eso yo estaba tratando de, no sé si hay alguna forma de aclarar esto, pero no está buena la resolución de la Quizás se puede, profe. de la diapositiva. ¿Se puede? Yo agradecido. ¿Ahí? Es que creo que quizás aquí tenga algún comando. No se ve ninguna perilla como la antigua. Pero aunque uno le haga zoom, no Igual no se se ve ve. bien. No se ve ninguna. Yo pienso que esto no está bien, No, profe. no está buena la gráfica. Bueno, como dije, para subsanar esto, esto va a quedar a disposición de ustedes, porque de cerca sí se ve y se puede seguir la interrelación de la actividad, pero aquí arriba dice usuarios, aquí dice compras, proveedor, almacén de materiales y contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si no tuviera esta estructura, yo me voy a devolver a este, y aquí, por ejemplo, tendría que decir
donde dice preguntar el motivo, tendría que decir el encargado de esta área pregunta cuál es el motivo. ¿Ok? Tendría que decir, aquí tendría yo que sí o sí establecer quién realiza esa acción. Como en este caso, yo ya tengo definido cuáles son las secciones que van a intervenir en este flujograma, no tengo que preguntar quién realiza esto. Yo sé que es el área de compra, porque está establecido arriba. Entonces se diseñó de tal forma que esto va a permitirme saber de qué área y en qué parte se realizan las distintas actividades, pero cómo se interrelacionan con los otros departamentos. Entonces, si nos fijamos, arriba dice inicio, es el símbolo que habíamos hablado. Esta es una solicitud de materiales. Y esta pasa, alguien desarrolla la solicitud de materiales. ¿Quién? El usuario. El usuario, porque está arriba, dice clarito, arriba usuario. ¿Sí? Creo que si coloca el mouse en la esquina de la izquierda, le va a aparecer una lupita. ¿Acá? Sí, sí. A la derecha, profe. Por ahí, más a la derecha. La siguiente, exacto. Entonces, vamos a, bueno, aquí obviamente esto va a tener una movilidad con mayor facilidad. Dijimos que el inicio, después está la solicitud de materiales. La solicitud la hace el usuario. En el área de compras se recibe la solicitud. ¿Y cuál es el flujo? Si se fijan, es de arriba del inicio, abajo y después a la derecha. Entonces, la recepción de la solicitud, y aquí hay una solicitud de 3 órdenes de compra. Eso es una entrada de datos. Se requieren 3 órdenes de compra. Aquí en esta parte nosotros nos vamos a encontrar con pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento tienen relación con los procedimientos que están establecidos. Cada vez que usted, caballero, va a comprar, tiene que tener 3 cotizaciones. Esa es una prueba de cumplimiento. La prueba sustantiva tiene que ver con saldos. La prueba sustantiva tiene que ver con que si yo estoy revisando el área de almacén de materiales y quiero revisar, hacer un comparativo del saldo que dice el sistema contra el físico, eso es una prueba sustantiva. Para que hagamos la diferencia en el tema. Entonces, en estas áreas nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones. Bueno, se recibieron las solicitudes, se solicitan las cotizaciones, mínimo 3, dice. La cotización va al proveedor. Aquí está la sección proveedor y la cotización viene de vuelta acá. Por supuesto, se selecciona la mejor opción. Este símbolo se utiliza habitualmente para auditoría, vale decir, esto se va a revisar. Es un punto de revisión. Este símbolo dice que yo voy a revisar. ¿Tengo 3 cotizaciones? Ok, voy a determinar cuál de las 3 es la más adecuada. No siempre es la más barata. Bueno, es bastante habitual, pero no siempre. Nos encontramos con, tiene que ver con calidad, con el proveedor que tenemos, la evaluación de proveedores dirá si ese proveedor cumple con los tiempos, con la calidad, con las condiciones del producto. Entonces, no todo va a ser siempre lo más barato. Pero el procedimiento dice que debemos tener 3 cotizaciones. Esto se puso como... No, soy yo. Después sigue esto y dice, se elabora la orden de compra. Se fijan que es
un rectángulo con una línea relativamente curva abajo, que está representando un documento, lo que les decía de la guía de despacho, la factura, la nota de venta, la nota de crédito. Aquí está representando que aquí hay una orden de compra. Esta orden de compra va a ir al proveedor, pero antes, ¿qué está haciendo acá? Vamos a corrernos un poco, y esa orden de compra va a la disponibilidad de recursos. O sea, alguien tiene que revisar que haya recursos. Tomaron la orden de compra, determinaron que están los recursos, y si la respuesta es sí, vuelve y va a seguir el ciclo. Si la respuesta es no, ahí termina el proceso. No hay plata para comprar. Es una respuesta bastante habitual, ¿cierto? No hemos encontrado con eso. Profe, pero ¿por qué esas líneas segmentadas? Porque está cruzando, está cruzando las áreas de trabajo, exclusivamente. Lo que hace esto acá es representar, si se fijan abajo, ojalá que ahora se vea. Aquí dice indicación del flujo del proyecto, y este es el límite geográfico. Nótese que no se refiere al mapa, al lugar físico. Se refiere a las secciones que estamos interviniendo. Profe, pero ¿Ya? igual hay líneas punteadas, o sea, hay líneas discontinuas y líneas continuas. En ambos casos que hay cruce de áreas y sin cruce de áreas. Igual hay líneas continuas que cruzan distintas áreas. Este de aquí, Por ejemplo, de contabilidad este autoriza, aquí y ahí. va de contabilidad hasta solicitudes por una línea continua. Como que de hecho tiene un trayecto que es discontinuo y un trayecto que es continuo. Correcto. Esto, si te fijas, entra acá y aquí sigue el ciclo y sigue el flujo. Pero está determinando el flujo hacia abajo. De aquí viene de vuelta con la que dice aquí autorización. Sí. ¿Pero qué determina que la línea sea discontinua? Porque, por ejemplo, ahí abajo... No, perdón. No tiene que ver... A ver, si lo expliqué mal. Esto no es que... No significa que tiene que ser discontinua por algún motivo. En este caso lo están descontinuando porque están cruzando secciones. Pero yo creo que, siendo muy honesto, yo creo que esto es una pifia de quien trazó quien hizo el trazo. Ya esta, claro, cuando me preguntaron delante yo, dije que esto estaba cruzando claro, no fijé en eso, pero la noticia estaba discontinua. Perdón por eso, pero Y en la flechita que ahí están todas las flechitas apuntando bien, o sea, no hay una línea segmentada, salvo esa. Esta y esa. Esa. Sí, yo creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. No es que aquí los flujos están definidos por esto. Aquí dice que esto indica según el límite geográfico. Abajo todas serían discontinuas, según lo que dijo. Tiene que ver con el software que están utilizando para hacer la gráfica, ¿no? Al final de esto hay un listado de elementos de software que les permiten hacer, ¿ya? Y ahí se indica cuáles son gratis, cuáles se pueden utilizar. Entonces, no es que esto tenga que ser así discontinuo. Está mostrando cuál es la forma que tiene. Por favor, no entender mal. Esto que está aquí es exactamente similar a esto. Por favor, no se fijen en que es discontinuo. ¿Ok? Gracias, profe. Seguimos. La idea de esto es que yo voy a seguir la traza de esta situación, pero aquí hay elementos que nuevamente, en los cuales por exprofeso se dejaron errores. Aquí a este interior vamos a encontrar errores como situaciones donde no se están autorizando
faltan autorizaciones, faltan visto bueno y faltan documentos. Estábamos acá, se autorizó, si era no, dijimos nos vamos al fin. Después acá la orden de compra va al proveedor. Recuerden ustedes que aquí tenemos, en esta, tenemos el proveedor. La orden de compra se fue, el proveedor recibió la orden de compra, prepara el pedido y este pedido va a llegar al área de almacén de materiales y tiene un flujo distinto acá. Esto que está acá indica que es un documento archivable. Ese documento, cuando ustedes llegan a auditar y ven que hay un símbolo como ese, al encargado del área ustedes pueden decirle, señor, usted está diciendo ahí, según este flujo, que usted tiene que tener un archivo de estos documentos. Tráiganlo. Ese archivo de documentos debe existir. Se supone que todos estos tienen algún índice y donde dice que debo tener la orden de compra, es la número 700, tiene un folio. Entonces aquí en este archivo debieran haber 699 más la orden de compra que estamos cursando. Si ese elemento no se está cumpliendo, nuevamente nos encontramos con una situación de falta de procedimiento. Estamos encontrando una anomalía de procedimiento. ¿Ok? Todos estos elementos son los que les van a permitir a ustedes establecer si el flujo es el correcto. Este es el análisis. Vamos a suponer que esto no lo están haciendo ustedes, es lo que está escrito. Lo que la empresa les dijo, yo estoy haciendo esto. Hay cosas que son inconsistentes, ok, las voy a denunciar. ¿Cuándo? Cuando yo haga el informe final. Cuando se desarrolle el informe final, yo debo anotar cuáles son las acciones que va a tener que incurrir la empresa para solucionar. O bien determinarán, lo hacemos de nuevo, lo vamos a corregir, pero mientras el documento esté acá como evidencia, yo ese documento no lo puedo tocar. Esta es la base o el marco regulatorio sobre el cual yo voy a trabajar y hacer toda la inspección inicial, todos los diagnósticos que corresponden respecto de esto, no respecto a lo que yo creo que debe ser. Hoy veo el desarrollo de la actividad física y después veo qué tan coincidente es con esta gráfica que yo tengo acá. Y en función de eso es el informe que yo voy a entregar. No puedo modificar esto mientras el usuario, que es mi mandante, tome conciencia y tome nota de eso y pida alguna acción. Ahora, cuando ustedes hacen una auditoría, ojo con eso. A ustedes no tengo que explicarles lo que es un documento contable porque ustedes saben que los documentos contables se guardan durante, ¿cuántos años? A lo menos 5 años, ¿no? Bueno, ocurre que un auditor cuando desarrolla una actividad como esta, todas las evidencias se deben guardar a lo menos 4 años. A lo menos 4 años. En poder del auditor. ¿Por qué? Porque la empresa eventualmente, ante un mal diseño y un mal desarrollo de las actividades basadas en el diseño que yo hice como auditor, la empresa podría eventualmente hasta demandarme. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir, ¿sabe qué, señor? Aquí está lo que yo dije. Esto es lo que yo dije y me basé en estas evidencias. Esto está representando, ¿cierto?, a las carpetas, a todos los archivadores, a todas las cosas que yo traje mientras estaba haciendo el análisis de que el proceso que se está desarrollando es el que corresponde. Así que ojo con eso, el auditor tiene un tema de una responsabilidad a lo menos de 4 de la documentación que fue involucrada en su proceso de auditoría. ¿Ok?
No sé si hay alguna duda adicional a esto, pero en rigor lo que estamos haciendo aquí es seguir la traza de este flujograma. Esta cosa para volver. Aquí hay un ejemplo, este está bastante más claro, ¿no? ¿Se logra ver o lo agrandamos? Mejor si lo agrandamos un poco. Ahí está la cosa. Aquí hay un flujograma del proceso de compra. El usuario o cliente parte del proceso, emitir la solicitud del pedido del sistema, enviar un email para liberar la solicitud de pedido con justificación. Liberar, ¿quién libera la solicitud de pedido? Es el jefe del área. ¿Estaría bien eso? Debería ser primero bodega, revisa si está. Podría ser, va a depender del flujo que yo le dé al proceso. Bueno, si es un servicio. Listo, liberé, vamos a suponer que este ciclo está, libero la solicitud de pedido, se le cotiza a los proveedores, se entrega al proveedor la cotización, vuelve, se evalúan las cotizaciones, se crea la orden de compra, se libera la orden de compra por parte del gerente o el contralor, se emite la orden de compra, se firma y después se entrega la compra al proveedor. Esto tiene varias fallas. ¿Por qué? Porque aquí falta un elemento de decisión. Antes de liberar la solicitud de pedido, esto debió tener una autorización. ¿Se autoriza o no a liberar? Se supone que hay una revisión, una instancia de revisión aquí. Esto está directamente liberado. O sea, ¿alguien lo hizo? ¿Lo pidió? Sí, dale. ¿Qué pasó? Si se fijan en el esquema anterior, había hasta una consulta acá a contabilidad donde revisaban si habían recursos. ¿Cierto? No es el mismo caso, pero aquí debía haber una instancia en la cual tiene que haber una autorización para liberar esta orden, esta solicitud de pedido. Después, el departamento de compra solicita las cotizaciones. Perfecto. Se fue, la solicitó, se le entrega al proveedor la cotización, se evalúan las cotizaciones. ¿Qué falta aquí? Aquí entre esto y esto. Evaluar la cotización. Yo la tengo que evaluar, ¿cierto? Pero, ¿emito de inmediato la orden de compra? O le pregunto a alguien, oye, ¿cuál compro? ¿Hay plata? ¿No hay plata? ¿Usted lo autoriza? ¿No lo autoriza? ¿Cuáles son los motivos? Y si no lo autoriza, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Ir de nuevo al proveedor y pedirle una rebaja? ¿O ir a donde el solicitante y que me diga, señor, mire, en realidad yo había pedido 500, pero con 300 me alcanza? Para eso, aquí faltó a donde dice enviar un email para liberar solicitud de pedido con justificación. Aquí esto debiera justificar lo que yo estoy pidiendo. ¿Ok? Pero aquí están faltando claramente las autorizaciones, que son fundamentales. Entonces ustedes que son los auditores y que están haciendo este proceso y lo están revisando, eso lo guardan, o sea, lo tengo, yo lo tengo aquí como evidencia. Y uno de los elementos que le voy a decir a la gente cuando yo les entregue el informe respecto de este proceso, señor, aquí nadie autoriza nada. Aquí se pide un usuario y se compra, se libera, se manda a comprar. Nadie sabe si es plata, nadie sabe si está bien. No hubo una revisión de stock, porque a lo mejor había. Entonces aquí faltan, si bien es cierto, esto está en grosso modo, por decirlo, la obra gruesa,
Pero aquí faltan los elementos de toma de decisión, de autorización. Y yo me interesa mucho que quede claro eso porque son elementos que de verdad ustedes se van a encontrar a la entrada en distintas áreas. Cuando uno audita cuando uno diseña y te pasan un área, vas a tener que trabajar sobre esa área dependiendo de lo que el auditor diga. Y vamos a graficar, por ejemplo, compras, y vamos a llegar a esto. Pero hay otro auditor que está revisando venta, y hay otro que está revisando bodega, y hay otro que está revisando distribución o despacho. Todo eso en algún minuto, el personaje que está haciendo de recolector de toda la información es el que va a generar la interrelación de todos los procesos que se están desarrollando. Y una vez eso, yo me voy a salir, así como la gente dice, voy a mirar el mundo de arriba, me voy a salir acá y voy a ver el diseño completo. Y voy a seguir la traza. Esto está bien, no está bien, esto se puede mejorar. Aquí hay un problema, como acabamos de definir aquí. Hay un problema en el sentido que aquí faltan autorizaciones. Todas esas situaciones como esa nos permiten, es mucho más simple verlo. Es más digerible, más orientado al usuario, por decirlo. Uno no está acostumbrado a hacer esto, pero créanme que de verdad esto sirve mucho para análisis, para ver cuáles son las situaciones que están ocurriendo en un desarrollo de un proceso. Aquí tenemos otro ejemplo. Perdón. Otro ejemplo bastante más gráfico, se utilizan elementos similares. Les ruego no fijarse en que estos no son rectángulos, pero en rigor están representando eso. No es lo fundamental de esto. Entonces, se recibe la orden de compra y aquí tenemos una toma de decisión, sí o no, se necesita realizar la compra, si es no, se rechaza la solicitud y se cierra. Si se necesita, voy a seleccionar al proveedor, preparo la orden de compra, aquí están los documentos involucrados. Esto es bastante más gráfico porque está mostrando los elementos que estamos todos acostumbrados a ver en Windows, en todo ese tipo de cosas, que son estas como figuras tridimensionales. Pero no es otra cosa que lo mismo que acabamos de ver con otro tipo de gráfica. Esto está mostrando que en compra está ocurriendo esto. Si la orden de compra pasó y se prepara, la recibir e inspeccionar la mercadería. ¿Quién lo hace eso? La gente de bodega o recepción. Va a recibir, va a inspeccionar la mercadería, está en condiciones, acepta la entrega se acepta o se rechaza por la cantidad que compré es la que corresponde, el precio al que compré es el precio que está respetando el precio, la calidad establecida en el documento de compra es la que me está llegando, si son alimentos, las fechas de vencimiento están dentro de los márgenes. Si son alimentos congelados, la temperatura a la cual llegó ese alimento cumple con la normativa. O sea, hay muchos elementos que esta área de recepción, dependiendo del giro que tenga la empresa, van a utilizar para aceptar o no una entrega. Lo que está haciendo aquí es decir, ¿lo acepto o no? ¿Cuáles son los motivos? Eso están establecidos en la explicación del procedimiento. Lo que yo estoy haciendo aquí es graficar cómo funciona el tema. Ustedes van a determinar si esto está bien o no está bien. Esto responde a lo que ustedes están viendo cuando hicieron la interacción con cada uno de los personajes de la empresa. Y ellos le contaron, sí señor, mire, yo vengo para acá y recibo la cuestión, la comparo y reviso esto y hago esto otro y lo acepto. Y ocurre que era una empresa de alimentos.
Entonces, este señor que está recibiendo aquí debió haber llamado al control de calidad, y el control de calidad determinó que las condiciones del producto eran las que correspondían y autorizó. Y él no hizo eso. Entonces nos encontramos con situaciones que no se está cumpliendo el protocolo o el procedimiento de recepción. Yo aquí estoy graficando el flujo. Grafico el flujo. Así, esto es lo que ocurre. ¿Se cumple o no se cumple con las condiciones? Es otra cosa. ¿Alguna duda? Voy muy rápido. Bueno, la bodega hizo lo suyo y después las cuentas por pagar. ¿Se acuerdan de las llaves? Aquí dice preparar registro de recepción y hay una llave que está indicando ese más. ¿Son más o no los registros de recepción? Claro, toda vez que esta bodega no está preparada para recibir un producto. Aquí lo que está graficando esto es que esta bodega recibe muchos productos en un ciclo bastante habitual. Y esta llave está involucrando a este proceso. ¿Por qué? Por la cantidad de documentos de registro de recepción. Y después, recibir la factura de proveedores, ok, la factura está bien, está así o no. Si está así, actualizo y me voy acá, y si no, le pido al proveedor que me corrija el documento con el cual yo recibí esos productos. Todo esto, en definitiva, los flujogramas son una de las principales herramientas de esquematización. Todo esto, chicos, en realidad, no se asusten con esto porque son símbolos. Son símbolos de lo que yo revisé, lo que a mí me dijeron que estaban haciendo. ¿Cuáles son las normativas? ¿Cuáles son las premisas principales? Yo debo conocer cuáles son los símbolos que voy a ocupar. Ya sabemos que para iniciar el proceso es un elemento medio achatado, ¿cierto? Eso en regla general. En regla general. La simbología siempre va a La ser simbología es similar en todo. Solo que aquí, yo les podría decir que hay más de 100 símbolos. Cuando ustedes entran a Excel o a Word, arriba en insertar, hay una cosa que dice símbolos. La mayoría o la gran mayoría o todos los elementos que están ahí cuando se abre el full menú, todos esos símbolos se pueden utilizar para hacer flujogramas o diagramas flujo. ¿Ok? Lo que les quiero es que no se asusten en el sentido de que ¿cómo voy a saber qué usar? El saber qué usar es relativamente simple. Con los primeros símbolos que estuvimos viendo, yo debiera poder hacer la obra gruesa. Vale decir, se inició el proceso, pasó a una actividad, hubo una toma de decisión, hubo un elemento que me determinó realizar algo porque es no o porque es sí, dependiendo de la toma. Después de eso yo grafico los documentos que están involucrados, que es el rectángulo con la línea curva abajo, y así como hay símbolos cuando se utiliza en sistemas, nos encontramos con cilindros. Eso significa base de datos o almacenamiento magnético de información. Si estamos también nos encontramos que cuando el rectángulo tiene está aquí el rectángulo, pero tiene una línea acá y una línea acá, ese proceso me indica que está ligado a un software, a un proceso electrónico. Por ejemplo, la digitación de una factura. No es que alguien la escriba. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que se recomienda? Que cuando yo estoy diseñando, yo lo primero que debiera hacer es hacerlo en pseudo, en borrador, a lápiz, en una hoja, y empezar a diseñar el flujo. Pero previo a eso, las actividades. Un ejemplo simple.
el flujo de lo que hago en la mañana cuando salgo. Cualquiera de ustedes, en la mañana se levanta y va a trabajar, ¿cierto? Fácil. Pero entre medio, ¿qué pasó? Dice el inicio. Un caso es que, o sea, una actividad es que apagar el despertador porque la cuestión sonó. Después, el 8, salir de la cama. Tercero, entrar al baño. Y como ejemplo de la llave que veían delante, cuando yo entro al baño, ahí le pongo una llave, que lo que aquí voy a escribir es lo que debo hacer cuando entro al baño. Ducharme, lavarme los dientes, peinarme. Ya, y después de ese flujo, de eso, viene hacia abajo. Vestirme. Obvio, me tengo que vestir. ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Camisa roja o azul? ¿Camisa verde, polera, pantalón? Una toma de decisión. Tomé la decisión. ¿Cuál de ellas? Listo, tomé la decisión y me vestí. Y de aquí, digo yo, ¿qué hora es? Ah, ¿a qué horas entro a trabajar? A las 10, horario general. Entonces, son las 8:20. Tengo tiempo. Ah, voy a escuchar radio. Voy a ver qué es lo que hay en la cocina. Voy a tomar desayuno. Y aquí podría haber otra toma de decisión. Huevos, pan con un sándwich de algo, con café o té. Se fijan que lo que yo les estoy planteando es una cuestión que se hace todos los días. Y todos hacemos eso. Pero para graficar eso, tenemos que utilizar símbolos. Profe, en ese ejemplo en que habló de la vestimenta, por ejemplo, o del desayuno, ahí hay una toma de decisión, pero da lo mismo lo que se decida, el desenlace no va a variar. Entonces, No, el desenlace es claramente yo me tengo que vestir. o sea, claro, es una secuencia que sí o sí, entonces no necesitaría como sacar distintas líneas, sino que se especifica que hay una toma de decisión, pero no hay que definir las opciones porque da igual, ¿no? Es que yo podría poner como opción que si hacia abajo es la camisa azul y hacia el lado la camisa roja. Y ambos van a tener un ciclo después, van a converger los dos igual. Ah, ya voy a la cocina a servirme desayuno. Y aquí tengo otra toma de decisión. Pero, Voy a tomar café, voy a tomar té o leche o qué sé yo, jugo. O sea, igual se deben incluir, aunque no influyan en el desenlace. Aunque no incluyan porque son tomas de decisiones, son situaciones que te pasan. Si yo entro a una sala que está oscura, ¿qué hago? Primero abro la puerta, después enciendo la luz, ¿cierto? Sería ilógico preguntar ahí, ¿enciendo la luz? No, si no la enciendo no voy a ver. ¿Te fijáis? O sea, va a depender del entorno en el que me encuentre y las situaciones que me encuentre son aquellos símbolos y situaciones con las que me voy a encontrar. Cuando yo digo que voy a tomar té o café, porque es una cuestión natural. O sea, a usted le gusta el café, a ella le gusta la leche, a ella le gusta el jugo, qué sé yo, lo que quieran. Y eso lo voy a poner como toma de decisión, porque lo que estoy haciendo aquí es graficar lo que yo hago antes de llegar a sentarme a mi escritorio y trabajar. De aquí salí, tenía tiempo, me puse a escuchar música, leí las noticias, o escuché las noticias o las vi las noticias, dependiendo de lo que me guste. Si leo el diario, no queda mucha gente que lea el diario, pero voy a encender la televisión y cada uno de esos elementos podría eventualmente tener un gráfico, o sea, una forma que grafique la actividad que estoy realizando. Va a depender de cómo lo quiera graficar. Completo, voy a ir al final, voy a hacerlo en grosso modo. El punto es que mientras más detallado, más fácil es de entender, porque el diseño que hizo usted debiera poderlo leer el caballero allá y tomarlo y entenderlo perfectamente. Esa es la finalidad del tema, que quien lo tome sea capaz de seguir el flujo, con los conocimientos por supuesto en el tema, porque a lo mejor lo hizo usted, pero después la empresa determinó que el caballero allá es quien va a realizar que el trabajo que usted hizo está bien. Lo que yo les quiero graficar con eso
es que todas las situaciones, o la gran mayoría de las situaciones que vivimos a diario, son posibles de llevar a un gráfico. El nivel de detalle que yo ponga en aquel gráfico es el que me va a determinar la calidad y el buen y lo efectivo que es cada uno de estos elementos. Cada uno de esos elementos va a cumplir con todos los protocolos que había por ahí, porque yo pasé y pregunté por cada una de las cosas que yo tenía que hacer. Y eso lo llevé al gráfico. Entonces, cuando yo me traigo al señor que trabaja en la bodega, en distribución, porque lo entrevisté y me dijo, mire, yo hago esto, en la mañana llego, abro la cuestión, la bodega, por supuesto, reviso, mi stock está, qué sé yo, entra la gente, damos las instrucciones y partimos, empezamos a hacerlo, a preparar pedidos y después cargamos los camiones y los camiones se van. Perfecto. En la medida que yo sea más detallista en graficar todas esas actividades, más fácil de entender, más fácil de seguir, pero por supuesto va a ser mucho más asertivo. Porque yo le podría decir, recibir mercadería, llegó toda la gente, sí llegó. Recibamos la mercadería y despachemos. ¿Y qué pasa con los procesos intermedios? ¿Alguien autorizó que esa mercadería saliera? ¿Alguien revisó que esa mercadería está en condiciones de salir? Por una, no sé si ustedes conocen las reglas FIFO y, ¿cierto? Sí. El FIFO y el LIFO, ¿cierto? Ya, el FIFO y el LIFO, yo toda la vida he sabido que inicialmente eran siglas de manejo de inventario. Yo me acuerdo de eso. Pero en algún minuto en el área de alimentación se empezó a ocupar eso también. ¿Por qué? Porque estoy comprando leche. First in, first out, ¿cierto? Lo primero que entra, lo primero que sale. Entonces el personaje que recibe almacena al final, porque antes había entrado otra cosa y en la medida que se va despachando, esto va a generar la rotación y va a salir los productos. Pero últimamente agregaron uno que se llama FEFO. No lo habían escuchado. Bueno. Bien, eso tiene que ver con la fecha de vencimiento. Entonces no importa que me llegó el producto después o antes. El proceso me va a indicar, en mi caso me dice a mí, que yo ese producto lo voy a despachar por fecha de vencimiento. Si el último producto, la última carga a mí me llegó con una fecha de vencimiento más cercana, es lo primero que voy a sacar, porque se me va a echar a perder en la bodega. ¿Queda claro el concepto? Sí. Eso debe estar graficado. Cuando el señor de la bodega me dice, no, mire, yo lo hago todo por FIFO. ¿Y qué pasa con las fechas de vencimiento? Cuando son alimentos. Porque estamos hablando de alimentos. El yogur, ustedes saben que dura 15 días. Hay elementos que duran muy poco y otros que tienen una larga data de duración, pero en condiciones que correspondan. Entonces, va a depender de lo que este señor me explicó, que era lo que él hacía, es lo que yo voy a graficar. Y después yo le voy a decir, ¿sabe qué, señor? Mire, usted lo está haciendo perfecto según lo que el flujograma que me pasaron a mí, según lo que está indicado en ese flujograma, usted lo está haciendo perfecto. Pero ahora vamos a hablar de las mejoras, cuando yo ya hice entrega del documento y del análisis en el que incurrí. Y aquí le va a aparecer al caballero que tiene que cambiar el concepto a FEFO. ¿Por qué? Porque esto es mucho más seguro para la salud del usuario. Esas son el tipo de recomendaciones que yo voy a hacer una vez entregado y recepcionado por mi cliente, cuando le hice ya la gráfica, auditor. Yo soy el auditor, hice la gráfica y le dije, señor, mire, esto es lo que usted está haciendo. ¿Qué le parece? ¿Usted está bien? Sí, me decía el caballero. No, pero está bien. Le falta esto. ¿Se lo arreglo? Ya, se lo arreglo. Eso tiene otro precio, está claro. Pero además, vamos a corregir una anomalía. Vale decir, la gráfica que se diseñó permitió establecer que había un error en el proceso. Así de simple. Por eso es que están pidiendo graficar los procesos a los cuales yo estoy auditando. Eso al final es eso.
los elementos, la forma que voy a utilizar, eso está establecido. Hay normativas que dicen que eso es una actividad, que el 8 es el inicio, que el círculo es un conector, que el cilindro es una base de datos, donde yo voy a almacenar datos, que el 8 tiene un documento, es el manejo de un documento. Hay elementos donde el que maneja documentos, ¿cierto? Aquí tiene una letra, o está, dice GD, por ejemplo, una guía de despacho, pero si tiene un apóstrofe, quiere decir que esa tiene una mínima modificación. Cuando lo hicieron, no era así. Cuando está graficado, yo, auditor, voy a mirar eso y tiene un apóstrofe. Ah, esto fue modificado. Quiero conocer el original primero. ¿Por qué llegaron a esto? ¿Por qué tuvieron que modificar este documento? ¿Y cuál fue la modificación que se hizo? Todos esos elementos los vamos a conocer en la medida del avance que tengamos. Lo que me interesa hoy día, se entienda, que tiene que ver con que llego a una empresa donde me solicitaron realizar una auditoría. Ahora yo soy parte de ustedes, somos auditores todos. Listo, somos todos auditores. Ahora vamos a hacer la auditoría. Pero una de las solicitudes o obligación es que el proceso que yo voy a auditar, además, debo graficarlo. ¿Cómo lo grafico? Con estos elementos. Pero ¿dónde para mí está la parte más importante de todo? Está en el diseño, en el análisis que yo hago para graficar eso. Si mi diseño y mi análisis y los elementos considerados a graficar no son los adecuados o no son todos, no son los más óptimos, claramente no voy a tener un buen resultado. Por eso es fundamental los primeros pasos. Cuando yo estoy revisando qué es lo que ocurre al interior, voy y reviso cuál es el proceso físico y eso lo traigo y lo grafico. Tomé todas las notas bien por mí. Llevé un equipo de 5 personas y se me quedaron dos actividades afuera. El resultado no va a ser bueno. ¿Consultas? Estos diagramas son para orientar el trabajo de auditoría, pero ¿se entregan también al cliente? Sí, claro. Así como a mí me lo entregan, cuando lo tiene la empresa, me lo entregan, para mí es una evidencia porque me están diciendo, mire, esto es lo que nosotros hacemos. Eso me lo dice la misma empresa. Yo lo tomo, lo reviso, lo comparo con la realidad. Y después yo le digo, señor, lo que usted dice que está aquí, no es verdad. Aquí faltan 2 o 3 pasos que según lo que usted está declarando en este gráfico, no se está haciendo. Ese es un escenario. El otro escenario es cuando este documento no está al interior de la empresa y a mí me dicen, oiga, hágalo. Ok, hoy hago lo mismo. Me entrevisto, reviso los procesos, paso a paso, anoto todos los elementos y lo grafico. Una vez que yo lo grafiqué y yo lo firmé, se lo pasé al gerente general, esto sí, nuevamente se convierte en evidencia. Y esto no puede ser modificado porque ya es propiedad del usuario, de mi mandante. Ahí en ese minuto es cuando usted lo entrega. Usted está diciendo, esto es lo que usted está haciendo. Ya, esto es lo que está haciendo. Vamos a tomar esto y lo vamos a poner aquí. Ahora le pregunto al gerente, señor, lo que está aquí, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Está bien? Y el caballero va a decir, sí, pues ya está bien. Y usted tendrá la posibilidad de decirle, mire, ¿sabe qué? No está bien. Tenemos problemas. Aquí falta un proceso, falta una parte, hay tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque mira, ¿alguien trabaja en facturación aquí? Dale. Bueno. Y en facturación vamos a llevarnos a la impresora cuando se realiza la factura y sale la factura. Ocurre que hay un problema con el sistema y la impresora está fallando. Y ustedes van donde el gerente y le dicen, señor, ¿sabe qué? Mire, la impresora está fallando y
y está funcionando, está acumulando mucha información en el buffer, no está bien programada, algo le pasa, y además hay que hacerle una mantención o cambiarla. ¿Y el gerente qué va a hacer? ¿Está funcionando la cuestión? ¿Sale la factura al final? Sí, pues sale. Allá. Y sigue así. ¿Por qué? Porque hay recursos. Entonces, ¿cómo se lo digo? Señor, esa empresa, esta impresora, está fallando y en función de eso vamos a tener problemas porque nuestra capacidad de retorno o de cobranza se va a demorar 15 o 20 días más de lo programado. ¿Por qué? Porque las facturas van saliendo el día del queso, van saliendo tarde, se están entregando tarde, por ende el proceso empieza después y ahí le va a doler el bolsillo. Ahí va a decir, ¿sabes qué? Cómprala, porque esto no puede, porque ahí se la vendí de otra forma. Ahí le dije, ¿sabes qué? Oye, aquí estoy perdiendo plata. Ese proceso, esa parte de ese proceso, o de la gráfica, en esa área, te estoy diciendo claramente, señor, esto mejor no. Porque me lo permitió ver el flujo, porque yo cuando revisé el flujo de venta, en algún minuto dije, bueno, ¿y qué pasa con los retornos? ¿Cuándo me pagan? Ah, es que mire, las facturas están saliendo mal, porque o no están saliendo, o se demoran una semana, porque tiene que venir el técnico a echarle a andar, porque la cuestión está fallando. No, pues cambiémoslo. Y eso me permitió verlo. Eso permitió que yo pudiera establecer y darle un reporte al gerente de la situación que está ocurriendo y lo que está implicando, plata. Que es la parte que más le interesa a los clientes. Ustedes lo tienen claro. ¿Cierto? Aquí vamos a ver paso a seguir. Lo que yo les decía, análisis de los principales elementos del caso. Agentes que intervienen. ¿Se acuerdan de los números de columna? Las columnas y los nombres. Información y o documentación que se requiere. ¿Cuáles son las entradas? La guía de despacho, el orden de compra, la solicitud de pedido, una llamada, un email, algún elemento que genera la entrada para el inicio del proceso. Acciones que se realizan, los rectángulos. Elecciones, los rombos. Llamadas a otros procesos y procedimientos. El flujo, cómo va, cómo sigue hacia otros procesos y cómo se interrelaciona. Documentos y evidencias. ¿Cuáles son los documentos y la evidencia? Ustedes saben que una factura, una guía de despacho es una evidencia para establecer algo. Yo aquí, o mi boleta, en la boleta cuando yo como usuario voy y compro, me entregan mi boletita, yo con eso evidencio que yo pagué. Si cuando voy saliendo de Falabella la cuestión suena, yo se la muestro al guardia y le digo, ¿qué? No le sacaron la alarma, ¿cierto? Pero yo pagué, así que ojo. Ahora igual el más rato te lo lleváis, pero es así. El diseño del flujograma a mano alzada, el borrador, fundamental. ¿Por qué? Porque si no después voy a tener que rearmar toda vez que yo encuentre un error. Comprobación del borrador del flujograma, realización del flujograma con el programa y después firmar. El programa que voy a utilizar. ¿Se acuerdan que yo hablé de que lo principal en esto tiene que ver con el pensé anterior a diseñar esto? Eso es. Esto es, a grosso modo, los pasos a seguir para poder realizar un programa. Claramente todos estos elementos consideran muchas situaciones entre ellos, pero es eso. Al final y al cabo es eso. Reitero, este documento está a disposición, lo pueden revisar en la plataforma para que... Simbología 1. Aquí hay una explicación de los símbolos. Y aquí hay algo que yo les decía. Esta es una actividad manual, se usa como símbolo, aunque haya uso de software local solo en la actividad sin compartir. ¿Por qué? Porque no es un rectángulo. Tiene las puntas redondeadas. Luego es una actividad manual. Manual. Por ejemplo, vaya a ver cuál es el saldo y cuéntelo. Así se grafica. Es una actividad manual, personal. No es un software.
Esto, me refería a esto cuando delante yo les decía que aquí hay un apoyo a una actividad que está diseñada con un software, un sistema computacional. Así se grafica que es la misma actividad, pero estoy diciendo que esa actividad se apoya en un software de algún tipo. Los que trabajan en contabilidad, por supuesto, conocen software, conocen todos los software que, si tuviéramos que graficar eso. Revisión de solicitud. Es una actividad compartida que es realizada a la vez por diferentes actores. Vale decir, la longitud del tema va a involucrar a las áreas donde esto alcanza. Podría estar en más de una columna. En más de una columna, justamente. Aquí está mostrando cuáles son los flujos, hacia abajo y a la derecha. Lo que habíamos cumplido. Reglas de la entrada y salida de información en el flujograma de información. Esto, todos lo conocemos, es una autorización, es un visto bueno. Y cuando la apunta hacia abajo, valga la redundancia, esto me indica a mí, como auditor, cuando lo veo, que aquí tiene que haber un registro de esto. Estas hay copias guardadas, están en alguna parte y yo las puedo solicitar. Del documento que está indicado aquí. Aquí dice GD, es guía de despacho. Es un archivo permanente, manual, físico. O sea, cuando las guías de despacho salen físicamente, porque ahora hay muchas que son digitales, pero se utiliza una carpeta. ¿Carpeta no? Ok, y ahí están almacenadas. Y la guía de despacho está numerada, así que si la guía de despacho es la 25, yo debería tener 24 más la guía de despacho que tengo aquí. De lo contrario, alguien no está cumpliendo esa normativa. Esos son elementos que indican qué es lo que estamos haciendo. Aquí está lo que les decía. Los documentos que son guía de despacho. Representa la guía de despacho y con un apóstrofe es cuando en el proceso tuvo una modificación. ¿Ok? Hubo un cambio menor en la firma, en el llenado de un campo, qué sé yo. Algo ocurrió, que el documento era así, y después me están diciendo, ojo, este documento cambió. Se le agregó algo, un visto bueno, alguna cosa. El inicio y el fin del proceso señala la relación con otros procesos, cuando yo quiero juntar dos procesos. Por ejemplo, el que le estaba diciendo yo, cuando me levanto y llego a la oficina. Uno es cuando estoy dentro de la casa, por decir, ¿cierto? Apagué la alarma, me metí al baño, me vestí, qué sé yo, tomé desayuno. Perdón. Y de ahí terminó ese proceso y lo cierro con un número aquí, con este símbolo. Y después este símbolo lo traigo acá y le pongo 1. En el fondo me está diciendo que este proceso continúa acá. ¿Por qué? Porque no tengo espacio. Y voy a seguir el ciclo. Y aquí ya veo el tema del desayuno, que era lo que comía, hasta que salí. Y llegué a la oficina. Son elementos que permiten unir dos procesos. Este es el archivo computacional, que hoy día se llaman base de datos. Antiguamente se trabajaba en archivos de tipo random, de tipo secuencial, que eran otro tipo de archivos, pero hoy día principalmente son bases de datos relacionales. Cuando este documento está hacia arriba, porque el otro apuntaba hacia abajo, este es un archivo temporal. Por ejemplo, las guías de despacho que van a ser autorizadas en una carpetita que se la dejaron en el escritorio del jefe, o están en la, ¿cómo se llama?, bandeja esa de la secretaria para que se la entregue a alguien para que la firme. Eso es temporal. Cuando es hacia abajo, es permanente. Cuando es hacia arriba, es temporal, hacia abajo, permanente. Eso vale decir, yo debo poder encontrarlo. Esto va a tener la utilización mientras ese proceso dure, que podría ser un día, 2 días, una semana, pero no va a pasar de ahí porque es temporal. Ya, comunicación electrónica, esto está claro, comunicación telefónica,
Y las siglas, aquí habla de las siglas, GD, orden de compra, orden de pedido, la OP, creo que se llama, NC, la nota de crédito, esas son las siglas más utilizadas, que ustedes claramente las conocen. ¿Profe va a pasar lista? ¿Perdón? ¿Va a pasar lista? No. No, porque además me encantó que vinieran muchos. Además que ustedes, chicos, estamos hablando de personas adultas, entonces cada quien sabrá lo que hacen. Yo no podría hacer eso. Me reventaba que me revisaran. Chicos, aquí está, mira, lo mismo. Tenemos las distintas áreas. Ah, perdón, en su paréntesis, la pregunta tenía que ver con el horario de salida. Sí. ¿Estamos en la que vaya? Quedan 5 minutos. 5 minutos. ¿Termino esto, no? Ya, aquí tenemos, nuevamente volvimos al caso inicial, donde tenemos separado por columnas, ¿cierto?, las distintas áreas o secciones, que este es un proceso comercializar al detalle, vender con entrega en la tienda. Este siempre tiene que ver con el diseño que yo voy a tomar. El título me dice a mí mucho de cuál es la forma como yo voy a tomar y voy a diseñar eso. Entonces, y lo primero que determino quiénes son los actores. Una vez determinados los actores, veo cuáles son las actividades al interior. ¿Cuáles son las actividades que hay al exterior para poder desarrollar, para poder llevar el flujo? Una vez que tengo determinadas las actividades, voy a determinar qué elementos inciden en cada una de las actividades. Cuando estamos hablando de recaudar, ¿cómo se llama esto? Comprobante de pago, nota de venta, orden de, ¿qué dice? Orden de entrega, comprobante de pago 1, y aquí hay un archivo permanente. Debo guardar esos documentos. Para decir lo primero, reitero, determiné primero quiénes son los actores. Aquí no me interesa Juan Pérez, Rosita Machuca. Yo no hablo de ellos, hablo de los roles. El señor que está a cargo de la bodega, o el bodeguero, o el señor que está a cargo de, o la señorita de control de calidad, o la persona de contabilidad. Yo hablo de roles, no hablo de personas. Luego, a eso me refiero con los actores. ¿Ok? Se dice despachador, administrativo. Así se grafica. Nunca se personaliza. Son reglas generales. ¿Ok? Analista de finanzas. Es él el que lo hace. No el señor Raúl. Una vez determinado eso, veo y termino mi flujo y después lo analizo. Esto es lo que yo entendí, lo grafiqué y después me sentaré ahí, donde está la señorita, y miraré. ¿Está bien? Es lo que correspondía, esto es lo que está graficado, lo que yo hice corresponde a la realidad de lo que yo vi. Eso me lo va a permitir exclusivamente cada una de las actividades y la entrevista que yo hice con cada uno de estas personas. ¿Alguna duda? ¿A qué hora nos vamos? Esa es la clase. Chicos, les agradezco mucho la gentileza. Espero que haya sido... Creo que esa personita que eso no tiene, no es norma, ¿no? Estamos libres, ¿eh? Que les vaya muy bien. ¿Perdón? Es bonito de personitas miniaturas, eso por la diapositiva no debe ser parte de... Ah, no, eso claro. Esto es para la clase. ¿Qué hace uno aprende? Conoce una guía.
En algún minuto él salía de esto, se le hizo una modificación. No, pero Que ahora la con la empresa es lo pero no altera el funcionamiento ni es una modificación mínima. Siempre que tenga eso debo entender. Que le vaya muy bien. la nota de cobro la emite. Sí, bueno. Que le vaya muy bien. Igualmente, gracias. No, eso te dice en algún minuto se sabe. ¿Por qué? Porque esto es como te digo, esto entregar. Ok, en el minuto que se el documento si yo tengo una cantidad de factura, cheque. ¿Cierto? Pero al final el gran jefe va a firmar. Entonces en la carpetita de los cheques que están en el escritorio va a tener esa connotación. Pero podría ser que los cheques ya tengan una connotación como esa, porque además hay alguien encargado de sacarlo las fotografías y para dejarlo guardado. Y ahí que si está esa gráfica, sí o sí tiene que ser permanente. Ya está ahí llegando. Así es. Les vaya muy bien. Igual. No,